Hoy vamos a analizar un caso de mediados del siglo XX, así que relájate mientras nos vamos a Francia. Marcel Petiot nació el 17 de enero de 1897 en la ciudad francesa de Auxerre, que está a unos 170 kilómetros al sureste de París. Desde joven era evidente que era un niño muy inteligente, pero también mostraba algunos problemas de comportamiento muy extraños. Cuando tenía solo 11 años, llevó el arma de su padre a la escuela y la disparó en clase. Su comportamiento empeoró después de que su madre murió en 1912 y su padre lo envió a vivir con una tía. Siguió siendo problemático, tanto dentro como fuera de la escuela, y fue detenido cuando vandalizó un buzón. Luego fue acusado de robo. Sin embargo, como aún era relativamente joven, la policía no pudo procesarlo. Tras someterse a una evaluación psiquiátrica obligatoria, cuyos resultados mostraron que tenía una condición de salud mental, y por lo tanto no se presentaron cargos en su contra, y fue enviado de regreso a la escuela. A pesar de su arresto previo, continuó siendo problemático en clase y fue suspendido en varias ocasiones antes de ser enviado finalmente a estudiar a una academia especial en París. Terminó su educación en julio de 1915. Para ese entonces, Francia ya estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial y para enero de 1916, Marcel había sido llamado a servir en la infantería francesa. Participó en la Segunda Batalla del Aisne, donde resultó herido y expuesto a gases. Después de esto, su comportamiento empezó a preocupar a sus oficiales, y tras ser evaluado, se creyó que había sufrido una crisis nerviosa. Posteriormente, fue enviado a un centro de recuperación del ejército, donde su comportamiento seguía siendo algo extraño. Fue arrestado por robar mantas, morfina y otros suministros del ejército, así como carteras, fotografías y cartas. Fue enviado a la cárcel en Orleans para esperar su juicio. El juez dictó un veredicto de no culpable, ya que después de revisar los informes médicos, creyó que Marcel estaba loco y ordenó que lo enviaran a un hospital psiquiátrico. Sin embargo, solo pasó un corto tiempo allí, a pesar de haber sido diagnosticado con una condición psiquiátrica. Fue regresado al frente en junio de 1918, pero 3 semanas después volvió al hospital militar, tras haberse disparado en el pie de alguna manera. Finalmente fue dado de baja del ejército por comportamiento anormal, aunque algunos médicos creían que debió haber sido institucionalizado. Tras el final de la guerra, Marcel salió de la unidad psiquiátrica y aprovechó el programa de educación acelerada del gobierno que fue creado para los veteranos de guerra franceses. Estudió medicina y fue un estudiante muy destacado, logrando completar sus estudios teóricos en solo 8 meses. Luego regresó al hospital psiquiátrico en la ciudad de Évreux, en el norte de Francia, pero no como paciente. Estaba ahí para realizar una pasantía de 2 años. Obtuvo su título de médico en diciembre de 1921 y abrió su propio consultorio. En la ciudad de Villeneuve-sur-Yvette, que estaba cerca de Auxerre, ahora podía ganar dinero tanto del gobierno como de pacientes privados. Trabajó arduamente y se volvió una figura bastante popular entre la gente local, muchos de los cuales parecían ignorar los rumores de que Marcel, en realidad, estaba involucrado en algunas prácticas médicas dudosas. Sin que sus pacientes lo supieran, los inscribía en el programa de asistencia médica financiado por el Estado. Esto significaba que podía cobrar tanto al gobierno como al paciente por sus servicios. Tenía una novia, una joven llamada Louise Delaveau. Ella era hija de una de sus pacientes. A menudo se les veía juntos, pero en mayo de 1926 ella desapareció. Preocupada por su hija, Madame Delaveau contactó a la policía. Sin embargo, ellos desestimaron sus preocupaciones y pensaron que la joven probablemente se había escapado. Tal vez estaba embarazada o quizás solo quería irse a probar suerte a París. Una semana después, se encontró un gran baúl en el río que contenía restos irreconocibles de una mujer. Los vecinos de Marcel le dijeron a la policía que, en el momento en que Louise Delaveau desapareció, lo habían visto cargando un baúl en su auto. La policía no creyó que la mujer en el baúl fuera la señorita Delaveau y no investigó más. También fue en 1926 cuando Marcel decidió intentar entrar en la política y se inscribió como candidato para ser alcalde del pueblo. Queriendo garantizar la victoria, contrató a un cómplice para interrumpir un debate político con sus oponentes. Su plan funcionó y ganó la elección. Ahora era alcalde de Villeneuve-sur-Yvette y un personaje muy conocido en la zona. Se casó en junio de 1927 con una joven de 23 años llamada Georgette Labey. Ella era hija de un terrateniente adinerado y en abril de 1928 dio a luz a un niño.
Marcel Petiot, quien años antes había sido internado en un hospital psiquiátrico y considerado loco por algunos profesionales médicos, ahora era un doctor respetable, alcalde del pueblo, y estaba casado y tenía un hijo. A pesar de un comienzo difícil, logró forjarse una vida muy respetable. Sin embargo, los rumores sobre sus prácticas médicas continuaron. Tenía fama de suministrar narcóticos, realizar interrupciones ilegales del embarazo, robar y participar en acuerdos financieros dudosos. El 30 de marzo de 1930 hubo un incendio en la casa de un caballero llamado Armand Dubuffet. Él no estaba en casa en ese momento, y cuando se extinguió el incendio, su esposa Henriette fue encontrada muerta en la propiedad. Había sido golpeada con un objeto contundente. La policía sospechó que ella había interrumpido un robo, ya que se reportó la desaparición de una gran cantidad de dinero. Algunos creían que ella había tenido una relación con el doctor Petiot. Lo habían visto cerca de su casa en varias ocasiones. Un caballero llamado señor Fiscot le dijo a la policía que había visto al doctor afuera de la casa de ella la noche del crimen. Esta información fue dada a la policía en confianza. Sin embargo, señor Fiscot murió misteriosamente después de una visita de rutina al consultorio del doctor Petiot. En agosto de 1931, Marcel fue finalmente suspendido de su cargo como alcalde. Sin embargo, les evitó pasar vergüenza a las autoridades locales al renunciar. Molestos por la forma en que había sido tratado, muchos miembros del Consejo Municipal también renunciaron en señal de protesta. 2 meses después, en octubre de 1931, fue elegido como consejero del departamento de Avon, pero esto no duró mucho, ya que al año siguiente fue acusado de robar electricidad del pueblo y perdió sus puestos en el consejo. Fue juzgado y declarado culpable, y el juez le impuso una multa y le ordenó cumplir 15 días en prisión. Apeló la condena y en 1933 se mudó a París. En París, Marcel abrió un consultorio en el 66, Rue de Coumancourt, pero de nuevo empezaron a circular rumores sobre sus actividades ilegales, que incluían recetar medicamentos adictivos. Cuando una de sus pacientes murió, una autopsia mostró que había tomado cantidades excesivas de morfina. Sin embargo, el forense dictaminó que la causa de muerte fue natural, y en lugar de que la administración médica pusiera más atención en el doctor Marcel Petiot, en cambio, se le otorgó la autoridad para poder emitir certificados de defunción. Durante los siguientes años desarrolló un consultorio muy popular, pero su comportamiento extraño continuó. En abril de 1936 fue sorprendido robando en una tienda y posteriormente agredió al policía que intentó detenerlo. Escapó, pero después se entregó a las autoridades. Sin embargo, no fue procesado, ya que después de presentar sus papeles de baja militar a la policía, decidieron no seguir con el asunto, aunque se le indicó que pasara un tiempo más en un hospital psiquiátrico, donde, a pesar de las preocupaciones de los médicos, fue liberado poco después. El 3 de septiembre de 1939, Francia declaró la guerra a Alemania, y para mediados de junio de 1940, el ejército alemán había tomado el control de París. Algunos ciudadanos franceses fueron reclutados para trabajos forzados en Alemania. Marcel, sin embargo, pensó que podía ganar dinero con esto, y a cambio de un pago, proporcionaba un certificado médico falso de incapacidad a quienes eran reclutados. Durante este tiempo, les decía a las personas que él formaba parte del movimiento de resistencia, afirmando que había desarrollado armas que podían matar a soldados alemanes sin dejar ninguna evidencia forense. También decía que había colocado bombas y que se había reunido con altos mandos aliados. Forjarse una reputación como miembro de la resistencia le ayudó en lo que sería su empresa más lucrativa. Afirmaba que podía sacar de Francia de manera segura a quienes eran buscados por los alemanes o el gobierno de Vichy. Decía que podía hacer esto organizando su transporte seguro a España y luego a Portugal, donde después tomarían un barco hacia Argentina, y que podía hacerlo por un costo de 25.000 francos por persona. Fue ayudado por 3 hombres llamados Raoul Fourier, Edmond Pinta y René Nisondet. Ellos se encargaban de difundir en París que existía una ruta de evacuación fuera del país. Usaban el nombre en clave Dr. Eugene, y la gente acudía al consultorio del Dr. Petiot para pagarle dinero. Entre ellos había miembros de la comunidad judía, combatientes de la resistencia y criminales. Sin embargo, en realidad nunca salían de París, ya que antes de recibir las instrucciones sobre cuándo y dónde comenzarían su viaje hacia la libertad, el Dr. Petiot les decía que antes de irse,
necesitaban ser vacunados contra ciertas enfermedades. Luego les inyectaba cianuro antes de tomar todos sus objetos de valor y deshacerse de sus cuerpos. Al principio se deshacía de ellos arrojándolos al río Sena, pero esto significaba tener que salir por las noches y arriesgarse a ser atrapado. Así que empezó a meter los cuerpos en un horno que tenía en el sótano del 21 de la calle Le Lassure. Marcel había comprado la casa en 1941. Estaba en una zona acomodada cerca del Arco del Triunfo. Cuando se encontraron cuerpos en el río, la policía intentó identificarlos, pero era difícil, ya que todos habían sido desmembrados. Las autoridades alemanas y la Gestapo francesa parecían menos preocupadas, ya que estaban tratando de encontrar a un grupo que aparentemente organizaba la salida de personas buscadas de París para que llegaran a España y luego a Portugal, antes de irse en barco a Argentina. Marcel continuó haciendo crecer su consultorio y eso resultó ser una buena tapadera para su operación ilícita. En 1942 fue acusado de recetar narcóticos en exceso a sus pacientes. En un juicio extraño, los dos pacientes que habían aceptado testificar ante el tribunal desaparecieron de manera extraña. Marcel fue multado con 2.400 francos. Para ese momento, el nombre del doctor Marcel Petiot se estaba volviendo más infame y eventualmente llegó a ser conocido por la Gestapo. Escucharon que él había afirmado poder ayudar a la gente a escapar de Francia, así que, creyendo que era parte de la resistencia francesa, lo detuvieron junto con sus 3 cómplices. Luego torturaron a los hombres para obtener información. Sin embargo, los 4 no pudieron dar ninguna, ya que no tenían. No existía ninguna ruta de escape a Argentina, ya que, sin que las autoridades lo supieran, el doctor Marcel Petiot simplemente había estado tomando el dinero de las personas que necesitaban escapar del país y luego les inyectaba cianuro y se deshacía de sus cuerpos. Los 4 hombres fueron enviados a prisión, pero para enero de 1944 todos ya habían sido liberados. El 11 de marzo de 1944, las personas que vivían en la Rue Le Lassure notaron humo saliendo de una de las casas. Era el número 21 y no era la primera vez que esto sucedía. Una señora tocó la puerta, pero no había nadie en casa. Temiendo que el fuego se propagara, los vecinos contactaron a los bomberos. También se llamó a la policía y se les informó que el dueño de la propiedad era un caballero llamado Dr. Marcel Petiot, pero en realidad vivía a poca distancia, en el 66 de la calle Cumancourt. Les dijeron que en los últimos meses, visitantes desconocidos habían llegado a la casa, la mayoría de las veces tarde en la noche. Los oficiales contactaron al doctor Petiot, quien se apresuró a llegar al número 21 de la calle Le Lassure. Para cuando llegó, los bomberos ya habían entrado al edificio, el humo empeoraba y el olor era bastante extraño. Pronto se dieron cuenta de que el fuego venía del sótano. Se dirigieron hacia el horno, donde se sorprendieron al ver que entre el carbón había huesos humanos y partes de cuerpos humanos desmembrados. Lo que sucedió después fue bastante extraño. Después de que el doctor Petiot confirmó que los policías eran realmente franceses y no trabajaban para los alemanes, les dijo que era imperativo que le permitieran entrar al edificio para recuperar unos documentos muy importantes. Dijo que era uno de los líderes de un grupo de la resistencia francesa y que los cuerpos dentro eran todos enemigos de Francia. Los policías creyeron su historia. Parecía plausible. Después de todo, este caballero era un doctor, y aunque no lo conocían, consideraron que debía ser un miembro distinguido de la comunidad local. El comisionado Georges Victor Massou llegó e inmediatamente ordenó que se registrara la casa. La policía entonces descubrió más restos humanos, esta vez en un pozo de cal viva en el patio trasero y en bolsas de lona. Creían que había al menos 10 víctimas, pero se dieron cuenta de que casi con certeza había muchas más cuyo paradero se desconocía. El comisionado pidió hablar con el propietario, pero no fue posible, ya que el doctor Marcel Petiot había desaparecido. Se enviaron oficiales a su departamento, pero cuando llegaron, él no estaba allí. Era evidente que se había ido apresuradamente. Sin embargo, encontraron cloroformo y otros venenos. Cuando las autoridades investigaron al doctor, descubrieron que anteriormente había sido arrestado, ya que se sospechaba que intentaba organizar la salida de ciudadanos que necesitaban salir del país. Un testigo les contó cómo, cuando consideró intentar huir a Argentina, el doctor Marcel Petiot le dijo que podía arreglarlo por la suma de 25.000 francos. La señora Georgette Petiot, la esposa de Marcel, fue arrestada, al igual que los 3 hombres que la policía creía que eran sus cómplices. A pesar de todos los recursos disponibles para la policía y la Gestapo, la búsqueda no tuvo éxito, y durante los siguientes 7 meses no hubo rastro del doctor Marcel Petiot. De hecho, había tomado el nombre de Henri Valéry y se unió a las fuerzas francesas del interior, ascendiendo al rango de capitán a cargo del contraespionaje y los interrogatorios de prisioneros.
La policía pensó que probablemente había dejado la ciudad, pero se dio cuenta de que todavía estaba en París cuando el periódico llamado Resistance publicó un artículo sobre él. Una semana después, el doctor Petiot le escribió a su abogado, diciéndole que la información escrita en el artículo no era cierta. Su búsqueda se intensificó y el 31 de octubre fue reconocido en una estación del metro de París, donde posteriormente fue arrestado. Luego fue registrado y se le encontraron 31.700 francos, junto con una pistola y más de 50 juegos de documentos de identidad. El juicio comenzó el 18 de mayo de 1946 en el Palacio de Justicia ante un jurado de 7 hombres y ante 3 jueces. La fiscalía le dijo al tribunal que Marcel era responsable de al menos 27 asesinatos por lucro, aunque creían que probablemente había muchos más. El acusado reaccionó afirmando que era inocente de todos los cargos y que solo era responsable de matar enemigos de Francia. Dijo que había descubierto los cuerpos en el número 21 de la Rue Le Lassure en febrero de 1944, pero supuso que eran personas que habían sido objetivo de la resistencia. Las investigaciones policiales no lograron encontrar ningún vínculo entre los acusados y los grupos de la resistencia francesa. De hecho, algunos de los grupos de la resistencia con los que el doctor Petiot decía estar asociado eran desconocidos para todos los servicios de inteligencia. Figuras prominentes de las unidades de resistencia durante la guerra dijeron que no estaban al tanto del doctor ni de sus acciones contra los colaboradores. El doctor Marcel Petiot fue declarado culpable y enviado a la prisión de Le Lausanne, donde el 25 de mayo de 1946 fue guillotinado. Sin embargo, su historia no termina ahí, ya que 34 años después, el ex espía y jefe de espías estadounidense, el coronel John F. Grumbach, mencionó al doctor Marcel Petiot como una fuente de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. El coronel Grumbach había sido el fundador y jefe de una pequeña agencia de espionaje independiente, que más tarde se conoció como la Ponde. Aunque en ese momento estas afirmaciones no estaban respaldadas por ninguna evidencia, en 2001 se descubrieron algunos registros de la Ponde, los cuales incluían un cable que mencionaba al doctor Marcel Petiot. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo caso breve.